Buenas tardes, les damos la bienvenida a nuestro primer podcast. Me presento, soy Pamela, que estará dirigiendo este podcast. Invité a algunos amigos a reflexionar y a platicar sobre la genética molecular y la biotecnología. Hoy en día tenemos acceso a gran cantidad de información y podemos enterarnos de lo que sucede en cualquier parte del mundo. Como por ejemplo, durante la pandemia por COVID-19, escuchamos frecuentemente los conceptos relacionados con vacunas, virus, medicamentos, antibióticos, tratamientos e investigaciones, los cuales estos están directamente vinculados con la biotecnología, lo que nos indica que la biotecnología, se encuentra en muchas áreas que nos rodean, como medicina, agronomía, química y biología. Durante este podcast veremos qué es la biotecnología y su aplicación en la vida cotidiana. Para comenzar este podcast empezaremos con la estructura del ADN y el ARN, en donde nuestra primera participante, Karina Luis Vidal, nos dará a conocer estos puntos importantes del ADN y del ARN. Cuéntanos cómo tú conoces. Bueno, mi punto de opinión sobre la estructura del ADN es que para mí es algo que nos define y nos hace únicos. Es algo que se almacena en cada uno de nosotros y de nuestros organismos, como la célula. Sabemos que además de esta información la hemos heredado de nuestros padres y a su vez la vamos a transmitir a nuestros hijos. Definimos el ADN como nuestro libro de instrucciones, el cual contiene más de 3.000 millones de letras ordenadas en una estructura celular, llamadas cromosomas. Para comprenderlo, creo que necesitamos entender que dominamos como dogma central de la biología molecular. Es un gran hábito del ADN que no actúa, solo se almacena en información genética, para que ésta pueda heredarse entre generaciones, sino que también proporciona el código de instrucciones de la fabricación de proteínas. El ADN para mí creo que está formado por dos cadenas que se enrollan entre sí en forma circular. En el cambio, del ARN está compuesto por una sola cadena. Es una estructura lineal y de menor longitud. El ADN está creado por citosina, adenina, uracilo, guanina. Y de eso se va recopilando a cada uno. ARN sería ácido ribonucleico y ADN sería ácido desoxirribonucleico. Y para mí ese es mi punto de opinión sobre la estructura del ADN y el ARN. Bueno, y sobre mi otro punto de vista me tocó sobre la recopilación del ADN. Esto es probablemente uno de los trucos más impresionantes que hace el ADN. Si lo piensas bien, cada célula contiene todo el ADN que se necesita para fabricar las demás células. De hecho, empezamos siendo una sola célula y terminamos con billones de células. Y durante este proceso de división celular, toda la información de una célula tiene que ser copiada y tiene que ser copiada a la perfección. Por lo tanto, el ADN creo que es una molécula que puede ser replicada para hacer copias casi perfectas de sí misma. Y eso es sorprendente teniendo en cuenta que hay casi 3.000 millones de pares de bases de ADN para ser copiadas. La recopilación del ADN utiliza las polimerasas, que son moléculas dedicadas específicamente a solo copiar un solo ADN. Y esto replica todos los demás con una sola célula humana llevada varias horas, y al final de este proceso una de ellas es la que se ha recoplicado. En realidad la célula tiene el doble de la cantidad del ADN que necesita, entonces la célula se puede dividir y deposita mitad de este ADN a la otra célula hija, y de esta manera la célula hija se va originando en las demás. Muchas gracias, Karina. Ahora vamos a seguir con mi participación. Yo les voy a dar a conocer la transcripción, la traducción, el código genético y la ingeniería genética. Bueno, primero que nada, para comenzar con la transcripción, yo les voy a decir mi punto de vista. La transcripción es importante para la vida, ya que permite el uso de información contenida en el ADN, y para mí es el primer paso de la expresión genética, ya que con esta es posible la fabricación de síntesis de proteínas, ya que contienen como moléculas claves
para la estructura y función de las células, y para mí es el proceso esencial para la vida. En la transcripción se hacen como dos cadenas. En la doble cadena de ADN se debe desacoplar cerca del gen que se va a transcribir, formándose también como una tipo burbuja de transcripción, en donde asimismo hay una cadena de ADN sirve de molde para la síntesis del transcrito del ARN. La otra cadena se le conoce como codificante, pues esta es idéntica al transcrito, pero solo lo que cambia son sus bases. En una cadena está la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Se va a cambiar por el uracilo. La transcripción es el proceso por el cual una secuencia de ADN es perteneciente a un gen que se copia con el fin de crear una molécula de ARN. En este proceso, la ARN polimerasa es la principal proteína encargada de la transcripción. Las ARN polimerasas se dividen en diferentes variedades según el tipo de genes que transcriben, y son enzimas de un gran tamaño compuestas por diversas subunidades. Las células eucariontes, los ARN polimerasa, no se pueden unir directamente a los promotores porque las proteínas llamadas factores generales de la transcripción se integran al promotor y sujetan al ADN. La ARN polimerasa permite añadir ribonucleicos para la síntesis de la cadena nueva del ARN. Bien, pues ahora les voy a hablar sobre la tracción, que se puede decir que es la síntesis de proteínas. Aquí las proteínas se sintetizan en todo momento. Estas contienen un número correcto de aminoácidos, los cuales están unidos y con un orden definido. Pero esto se logra gracias al proceso de traducción. Mira, para entender un poquito más este proceso, primero se deben conocer algunos conceptos y moléculas que participan en este. El ARNM se encuentran las instrucciones para sintetizar un polipéptido. Dichas instrucciones son los nucleitos A, U, G y C, leídos en grupos de 3 llamados codones. Existe también un codón que es conocido como codón de inicio, que corresponde a la secuencia AUG. Y este es el que señala el comienzo de la síntesis de una proteína. Hay otros denominados codones de terminación que son UAA, UAG y UGA, los cuales estas no corresponden a ningún aminoácido. Mira, la colección de codones y sus respectivos aminoácidos se les conoce como código genético, ya que estas permiten que las células decodifiquen el ARNM en una cadena de aminoácidos. Mira, te voy a dar así como una explicación sobre el proceso de traducción. Haz de cuenta que durante la iniciación el ribosoma se ensambla alrededor del ARNM junto con el ARNT, que lleva el aminoácido metonimia, que es la que corresponde al codón de iniciación AUG, formando el denominado complejo de iniciación. Durante la elongación, la cadena de aminoácidos se extiende para realizar la lectura del ARNM. Codón por codón se van agregándose. Bueno, pues ahora yo les voy a hablar sobre el código genético. El código genético es algo que nos identifica a todos. Bueno, desde mi punto de vista, es algo que llevamos como en la sangre o el código que nos identifica a nosotros. Mira, durante la traducción se lee el ARNM y se forma una proteína. Podemos decir que el ARNM
codifica para una cadena de aminoácidos, por lo que el código genético es la secuencia de 3 nucleótidos que codifican a un aminoácido específico. Imaginemos que tenemos una tabla. Del lado izquierdo tenemos la primera letra. En la primera fila está U, en la segunda C, en la tercera A y en la cuarta G. Ahora, en la parte superior, que es arriba, tenemos la segunda letra, que es U, C, A y G. Y del lado derecho tenemos la tercera letra. En la primera fila tenemos, hasta el final, tenemos la U, C, A, G. Y esta misma secuencia en las 4 filas. Ahora, ¿qué te hacemos? En el primer recuadro se va a tomar la primera letra que tenemos en el lado izquierdo. En este caso es U. De la segunda letra que está en la parte superior de arriba tenemos U. Y en la parte derecha tenemos U. Entonces queda la primera cadena de aminoácidos está conformada por U, U, U. Ahora, volvemos a la primera letra. Tenemos U. En la parte superior, que es la segunda letra, es U. Y en la tercera letra, ahora vamos a contar con la C, que es la citosina. Ahora quedaría U, U y C. Ahora, juntando estos, el U, U, U y el segundo, que es U, U, C, conformada por la primera decodificación, me parece, que sería fenilalanina. También esta tabla no solo se puede expresar así, sino que también se puede expresar en un círculo. Es lo mismo, primera, segunda y tercera letra. Ahora, el código genético es universal. Quiere decir que, salvo pequeñas excepciones, desde bacterias hasta seres humanos comparten el código genético para la síntesis de proteínas. También aquí pueden existir mutaciones, es decir, cambios en el ADN que estos puedan ocasionar o se pueda dañar, o por último pueden eliminar uno o dos nucleitos, causar la producción de una proteína incorrecta. Y bueno, pues ahora les voy a hablar sobre las técnicas del ADN recombinante, que en términos serían ingeniería genética. Primero, el ADN está formado por nucleótidos que consisten en un azúcar de 5 carbonos llamada desoxirribosa, asociada a un grupo fosfato y a una base nitrogenada, que pueden ser purinas A y G o pirimidinas C y T. Las bases nitrogenadas permiten que una cadena de ADN tengan afinidad con otra. Gracias a estos les podemos llamar como puentes de nitrógeno que se forman entre ellas. Estos pueden formarse y deshacerse con cierta facilidad. En 1970, Hamilton Smith en 1931 y Daniel Natanz, nacido en 1928 y 1999, iniciaron con lo que hoy conocemos como el ADN recombinante o la ingeniería genética, ya que estos dos hallaron una enzima que tuvo la capacidad de reconocer secuencias específicas de ADN. Estas enzimas se encuentran en diversos microorganismos y gracias a su capacidad de modificación y ruptura se conocen como enzimas de restricción. Mira, un ejemplo son los bacteriófagos. Introducen su ADN al ADN propio de la célula huésped para modificar y controlar la maquinaria celular con el fin de tomar nuevos virus, que esto van logrando debido a que se poseen enzimas de restricción. Te voy a dar dos características.
Una característica importante de estas enzimas es que se reconocen secuencias de nucleótidos palindrómicas, es decir, se leen igual en cualquier dirección. Se podría hacer un ejemplo en la secuencia 5, que sería G, A, A, T, T, A, A y G3. Y cuando una enzima de restricción reconoce esta secuencia, la corta y se obtienen segmentos de ADN con extremos cohesivos, listos para hibridarse. Otra característica importante de las enzimas de restricción es que un segmento cortado con dicha enzima puede hibridarse o acoplarse en otro segmento cortado con la misma enzima. Y de hecho hay otra enzima que se llama ADN ligasa. Aquí une dos cadenas de ADN para formar una molécula híbrida a través de un enlace fosfodiéster. Una vez que la molécula de ADN es recombinante, es formada y ligada, pero hay que tomar en cuenta que es necesario introducirla en las células y que permanezcan dentro aún después del proceso de la división celular, para que sea capaz de replicarse. Para que se pudieran realizar estos procesos, biólogos o ingenieros genéticos utilizaron unos plásmidos que son como vehículos de transporte del ADN recombinante. Uno de los primeros o de los más conocidos sería el plásmido PBR322. Este fue construido en 1973 por el investigador mexicano Francisco Olivar Zapata, nacido en 1948. Y pues lo que nos ayudaría a la ingeniería genética en nuestra vida cotidiana, yo creo que sería como producir las características deseadas y eliminar las no deseadas, permitiendo a los científicos fabricar moléculas que son demasiado complejas para después sintetizarlas por métodos puramente químicos. Claro, pero esto ha dado a nuevos tipos importantes de tratamientos como las proteínas terapéuticas. Y de hecho, gracias a estos avances de la ingeniería genética, serían la creación de plantas y animales resistentes contra enfermedades y la producción de alimentos de mejor calidad y la creación de medicamentos más efectivos para tratar enfermedades. Tenemos la participación de Javier López Juan, que nos hablará de los transgénicos, las pruebas de ADN y las vacunas. Bueno, buenas tardes. Yo creo que los productos transgénicos son los que son los alimentos que son modificados. Un ejemplo, no sé si conocen a los champiñones. Yo creo que esos son unos alimentos que, son unos pequeños hongos y, que de la noche a la mañana, así como dicen por ahí, ¿no? Crecen de manera inmediata, ¿no? Yo creo que el propósito de esto es es obtener algún alimento con una característica diferente al convencional, para ofrecer un aspecto ya sea mejorado o en algunas ocasiones tal vez no lo sea. Igual otro ejemplo sería el maíz BT, en que se incorpora un gen procedente de alguna bacteria, con el fin para que fuese resistente al taladro, que es una plaga muy común que ataca al maíz desde varios años. Y el descubrimiento del ADN. El descubrimiento del ADN
se descubrió pues, en 1940. Fue con el fin para verificar las pruebas del ADN que tienen las familias, ya sean los hijos, los padres, si son hijos o no son hijos de ellos. Sin embargo, los test de ADN tienen innumerables usos científicamente por análisis de la forense de las muestras del ADN. El ADN produce todas las células de nuestro cuerpo, es nuestro modelo, que estas contienen nuestra información podríamos decir, una forma de código, la cual determina nuestros rasgos y características individuales para, pues, como dije en un principio, para comprobar si somos de la familia que venimos o ya sea otra cosa. Las vacunas. Las vacunas son productos biológicos compuestos por microorganismos muertos, inactivados, atentados o parte de ellos, que se administran para prevenir enfermedades infecciosas en las personas susceptibles de padecerlas. Yo creo que las vacunas, de vez en cuando hay ciertas veces en las que nos ayudan y hay en las que no. Un ejemplo sería el de las vacunas del COVID-19, en el que se vio alguna gente que según les hacía daño, se enfermaron, se pusieron más mal o incluso murieron. Y bueno, de vez en cuando igual también sirven, no sé, ya sea para, pongamos de ejemplo a los animales. Un ejemplo sería la rabia, que pues realmente son los que sí, como que digamos, sí le dan un efecto curativo. Y por cierto tiempo, obviamente, porque como cada año tienen que mantener la vacunación para ellos. Y al igual nosotros sería, no sé, una vacuna contra alguna enfermedad, es como esta en la que hubo en el 2010. Un ejemplo fue esa. Pues bueno, yo siento que, pues, como decía desde un inicio, creo que pues de vez en cuando las vacunas son buenas y hay a veces que son malas. Muy bien, Javier, gracias por tu participación. Ahora seguiremos con la participación de Azucena Francisco. Cuéntanos, ¿cuál crees que sea tu opinión sobre la medicina? Bueno, para mí la medicina es algo fundamental para el ser humano, ya que ayuda a tener bienestar tanto físico y ayuda a tener buena salud. Yo desde mi punto de vista opino que la medicina es algo esencial para la salud de las personas, ya que con ella nos ayuda a tratar enfermedades y proporciona una buena calidad de vida a los pacientes. Y sobre la genómica. Bueno, esta se centra en el estudio del ADN de un organismo, es decir, su genoma. Y yo opino que desde nos ayuda a realizar algunas cosas a los seres vivos, como hacer pruebas de paternidad. También ayuda al diagnóstico oportuno de enfermedades o al desarrollo de vacunas. Muy bien, ¿y las pruebas de diagnóstico? En este tema yo digo que son importantes porque se usa para ayudar a diagnosticar algunas enfermedades o infecciones según los signos o síntomas que presenta la persona. Estas pruebas también se usan para diseñar un tratamiento. Ya con esta determina la eficacia del tratamiento y hace un diagnóstico oportuno. Muchas gracias, Azucena. Ahora vamos a seguir con la participación de nuestro amigo Miguel. A mí voy a dar mi participación sobre reacción en cadena de la polimerasa. Y yo creo que no solo ha evolucionado la investigación científica y la medicina, sino que ha contribuido a cambios fundamentales en la comprensión de la vida al permitir la amplificación exponencial del ADN. Ha allanado el camino para la secuenciación genómica, la ingeniería genética y la medicina personalizada. Este impacto se extiende a cuestiones éticas y sociales, como la manipulación genética, la privacidad genómica y la equidad en el acceso a las tecnologías biológicas avanzadas. La PCR, en este sentido, es un catalizador de transformaciones profundas en nuestra relación con la biología y la naturaleza misma.
¿Y qué opinas sobre la bioremediación? Yo opino que la bioremediación es una estrategia prometedora para abordar la contaminación ambiental mediante el uso de organismos vivos para degradar o eliminar contaminantes. Su enfoque natural y sustentable la hace valiosa para restaurar entornos afectados. Sin embargo, su efectividad puede depender de diversos factores como las condiciones ambientales y la naturaleza de los contaminantes. Y sobre las nuevas tecnologías, la cual tienen un impacto en el futuro. Las nuevas tecnologías nos permiten la identificación de genes asociados a enfermedades. Con estas herramientas los médicos profesionales pueden realizar un diagnóstico más eficiente y rápido, lo que conlleva a un beneficio en el tiempo de tratamiento y económico. Muchas gracias por tu participación. Y por último seguiremos con la participación de la bioética, quien la dará a conocer Guadalupe Ramírez. Gracias, Pame. Lo que yo les voy a platicar que es la bioética, que es la rama de la ética que realiza un estudio metódico de la conducta humana en el ámbito de los avances de las ciencias relacionadas con la vida y la salud. Se considera el alemán Fritz Hart en 1895-1953 como el fundador de esta disciplina, ya que en 1927 él empleó el término bioethics en su artículo Bioethics. También tenemos que la bioética, una revisión de las relaciones éticas del ser humano con los animales y plantas, ya que ésta persigue un fin moral, el bienestar de la tierra y todos sus hábitats. Nuestro principal requisito para lograr este propósito es comprender el funcionamiento de los distintos ecosistemas. También tenemos que en la biotecnología la ética juega un papel importante en la forma en la que se difunde y observan las consecuencias sociales que tienen los diversos avances biotecnológicos derivados de la ciencia. Uno de los mayores problemas biotécnicos que acarrea la biotecnología son los organismos genéticamente modificados, OGM, los cuales generan una amplia polaridad de opiniones. No obstante, se dice que la bioética debe permitir que se difunda información e instruya a las personas en temas sobre la biotecnología y sus implicaciones sociales, económicas y ecológicas para sopesar si los beneficios son mayores a los posibles daños que trae consigo el desarrollo de nuevas tecnologías. A continuación les hablaré de las ventajas de la biotecnología, bioremediación y degradación de contaminantes. Esto permite la modificación de organismos con características de interés como la simulación de contaminantes. También viene otra ventaja, sería aumento del rendimiento de cultivos y alimentos. Gracias a los OGM se mejora el rendimiento de diversos cultivos. Permite que las cosechas sobrevivan a enfermedades, plagas o condiciones ambientales no favorables. Reducción en el uso de plaguicidas y abonos químicos, ya que en los cultivos se les puede agregar resistencia a ciertas plagas, lo cual provoca que los agricultores utilicen cada vez menos plaguicidas tóxicos para los seres humanos y pues también se podría decir que para otros organismos. Otra ventaja sería mejoramiento de la nutrición. Esto hace que pues tengan vitaminas y compuestos adicionales a los alimentos.
añadiendo valor nutrimental. Ahora, bueno, podríamos decir que una desventaja en la biotecnología sería que pues al insertar genes que no pertenecen a una especie, ya sea planta o animal, pues podríamos decir que ocurrirá mutaciones o modificaciones en organismos que no han sido tratados en el laboratorio. Un claro ejemplo puede ser pues en los cultivos, ¿no? Porque los genes modificados pueden dispersarse por polinización cruzada, e insertarse en cultivos que no han sido alterados. Pues esto pues hace más resistente a las plagas, ¿no? A las que va dirigida, dañando a organismos o insectos indirectamente y pues haciendo que se pierda la biodiversidad en las especies. Pues eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Lupita. Ahora, para finalizar este podcast, vimos que la genética molecular nos permite realizar procesos biológicos esenciales para el funcionamiento de las células y de parte de la biotecnología que esta la podemos ver en nuestra vida cotidiana sería en la producción de alimentos más seguros y saludables hasta el desarrollo de tratamientos médicos innovadores e incluso en la producción de productos químicos y materiales más sostenibles. Ahora, a ti te pregunto, ¿qué sabes acerca de la biotecnología?